Seguimos con la enseñanza del Nuevo Testamento sobre el tema de proyección social del pueblo de Dios y seguimos con las enseñanzas de Jesús. Ahora vamos a entrar no tanto a enseñanzas directas de Jesús, aunque un poco de eso, pero más que todo al ministerio de Jesús. Ya vimos la misión encarnacional de Jesús. Hoy vamos a ver ministerio integral. Y vamos a ver tres pasajes, dos de ellos en los Evangelios y uno en Hechos. Un pasaje muy conocido del Evangelio de Mateo, en Mateo capítulo 9, eh, el texto es de los versículos 35 al 38, que se citan mucho para hablar del ministerio de Jesús y del ministerio del pueblo de Dios también. No voy a decir mucho ahí. Ese texto lo conocemos muy bien. Jesús recorría, dice, versículo 35, todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y luego viene el tema de la compasión. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tenían pastor. Eh, y luego viene el llamado o el llamamiento de los 12, de encomendarlos a los discípulos más cercanos de Jesús. Bueno, el texto nos habla de proclamación, de enseñanza, de sanidad y de compasión. Y lo hemos llamado integral porque, claro, incluye varias cosas, ¿no? Eh, Lo que hemos hecho nosotros con este texto, y eso es lo que quiero compartir, eh, una visión nueva, ¿no? O una visión un poco distinta. Lo que hemos hecho con este texto es interpretarlo ministerialmente, pero ministerialmente en términos de actividades eclesiásticas, actividades del ministerio eclesiástico. Y ahí está la proclamación, la enseñanza y el tema de la sanidad en el mundo pentecostal, por ejemplo, es importante. En nuestro mundo también hablaríamos más de la oración por la sanidad, ¿no? Eh, y el tema de compasión lo vemos más como una cuestión pastoral, ovejas que están sin pastor, y entonces Jesús tiene compasión de ellas. Pero si le echamos un vistazo al tema desde la perspectiva de misión, desde la perspectiva de proyección social, tendríamos que ver que aquí está hablando de cosas, de varias cosas que toman en cuenta el trabajo del pueblo de Dios, el trabajo en este caso del liderazgo. Y Jesús es un modelo. Sí, la proclamación y la enseñanza. La sanidad, por supuesto, no es solamente, por eso viene la compasión después, no es solamente un asunto físico y milagro. Eso es en caso de Jesús, eso es. Pero el principio detrás de eso es que hay una preocupación por la gente, por la realidad de la gente. La compasión, por ahí viene, compasión, porque están sufriendo. Entonces el ministerio debe incorporar esos elementos de compasión para el necesitado, para el que sufre, para el que está en desventajas, para el que está vulnerable. El otro pasaje es el pasaje de Mateo 28, conocidísimo, la gran comisión le llamamos, hacer discípulos. Esa es la gran comisión, hacer discípulos. Eh, y como bautizándolos, enseñándolos. Eh, Muchas veces hemos enseñado ese texto y cuando hablamos de ir, pensamos en las misiones transculturales. Cuando hablamos de bautismo, pensamos en clases de nuevos creyentes en la iglesia y que ya una vez que están bautizados, ya pues ya entraron. Y cuando hablamos de enseñar, pensamos en un proceso formal de
hacer un currículo y enseñar unas cosas, tener manuales, tener clases, pero enseñar ahí es otra cosa. Es más que eso, es enseñar a obedecer, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Bueno, hemos presentado el tema del Sermón del Monte al principio y ahí, fíjense que si solo el Sermón del Monte tuviéramos que obedecer todas las cosas que yo he enseñado, dice Jesús. Si solo fuera el Sermón del Monte, ¿cuándo terminamos de enseñar y de obedecer eso? Eso nos lleva toda la vida, toda la vida. El propósito es la obediencia, no la enseñanza. La enseñanza no es el fin, la obediencia es el fin. La enseñanza es el medio. Entonces, obedecer es la meta. Y eso en todos lados, no solo en la iglesia, y no solo en el templo, y no solo en las actividades eclesiásticas, en todos lados. Y el último texto aparece en el libro de los Hechos, capítulo 10 y el versículo 38. Este es un resumen de lo que Pedro dice al final cuando está dando su sermón ahí en la casa de Cornelio. Y Pedro dice, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es una descripción sencilla, una descripción breve de Jesús y su ministerio, en unas pocas palabras. Anduvo haciendo el bien, sanando a los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Claro, interpretamos esto otra vez de manera mística y milagrosa. Eh, el sanar a los oprimidos del diablo, uno piensa en los exorcismos, y claro, eso está allí. Piensa en la sanidad física, claro, y eso está allí también. Eh, pero la opresión del diablo va más lejos que eso, ¿no? No es solo ahí y no es solo con eso. Tiene que ver con realidades de nuestro mundo, realidades de la sociedad, realidades de la gente, realidades de las culturas. Las cosas están, hay opresiones que no podemos entender, que no podemos, y que tenemos que ministrar ahí, tenemos que, bueno, eso hizo Jesús, eso hizo Jesús, haciendo el bien, haciendo el bien a todos. Bueno, a nosotros nos toca también hacer eso, hacer el bien y aliviar las opresiones del diablo, que se expresan en diferentes formas en nuestra sociedad. Bueno, culminamos las enseñanzas de Jesús y lo que viene es enseñanzas del libro de los Hechos, aunque ya hicimos algo aquí del libro de los Hechos.